Saludos, mi nombre es Natalie Díaz, quiero que me acompañen en esta travesía. Comenzamos. Aportes de distintos pensadores a la educación. Vamos a iniciar con uno, giramos la ruleta. El primero es Platón. Platón fue un filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fue además el fundador de la escuela filosófica, la Academia de Atenas. Este autor basó su pensamiento en la inestabilidad política de su tiempo, logrando poner mayor énfasis en la educación de los futuros gobernantes. Platón logró innovar en la educación de distintas maneras, pues fue considerado la primera persona en la historia de la civilización en desarrollar su pensamiento educativo basado en una filosofía total. Este pensador planteó temas educativos en varias ocasiones, como lo fue uno de sus diálogos más destacados, República. En el mismo, aborda gran parte de la teoría política. Según Platón, no se debía obligar a nadie a aprender, ni se debía forzar las cabezas para asimilar conocimientos en ellas. Solo se podía mostrar el camino para que cada cual pensase por sí mismo. En palabras de este mismo, es la educación la que nos libera de las cadenas y nos permite salir de la caverna. Una tarea colectiva que para Platón deben administrar los gobernantes, porque la educación debe ser la herramienta para poner a los ciudadanos al servicio del bien común. Aristóteles. Este pensador planteó que tanto la educación, la genética y los hábitos son determinantes en la formación de un individuo durante su desarrollo personal. Este filósofo aportó un plan educativo, el cual estuvo basado en 5 distintos periodos educativos. Además, dividió la educación en 2 partes. Una de estas es la educación moral y por otro lado la educación intelectual. Cabe destacar además que este pensador le otorgó mucha relevancia al ámbito del juego para los pequeños, para su desarrollo tanto físico como intelectual. Aristóteles menciona que los ciudadanos pertenecen al Estado, pero considera que uno de los deberes indiscutibles del legislador es cuidar y vigilar la educación. Además, este pensador creó el empirismo, lo que quiere decir que buscaba fundamentar el conocimiento humano en la experiencia. Rousseau. Debido a que en sus tiempos el sistema educativo era considerado incapaz de llevar a cabo su labor, este pensador polímata planteaba a la educación como el camino correcto hacia la formación de individuos libres y conscientes de sus derechos y deberes. Rousseau crea los llamados periodos de aprendizaje, los cuales dependían de las edades del estudiantado. Expresa además que la historia es el mejor camino para que los niños conozcan a los hombres, por lo que planteó que el maestro debe enseñar a sus estudiantes solo realidades. Uno de los principales aportes que realizó Rousseau fue señalar que el niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución. El niño no es un animal ni un hombre, es un niño. Señala que desconocer las diferencias entre un niño y un adulto conlleva a los educadores a cometer distintos errores, como atribuirle al niño conocimientos que no posee. Para Rousseau, el niño es aún incapaz de emplear la razón. Además, dice que la educación debe de adecuarse a cada una de las etapas de desarrollo del niño. Los contenidos y objetivos de la educación deben trazarse a partir de los intereses y motivaciones de los alumnos acorde a su etapa de desarrollo. Esta postura conducirá a que el alumno sienta realmente aprecio e interés por el proceso educativo, al no ser ajeno a su situación. John Dewey es considerado como uno de los máximos representantes de la filosofía experimental en educación. Este pensador decía que se aprende haciendo, resolviendo problemas y no escuchando. La finalidad formativa del conocimiento para Dewey se basaba en los hechos, acontecimientos científicos, en las ideas y los razonamientos y sobre todo en la aplicación de los resultados a nuevos hechos específicos. Uno de los aportes más importantes de este autor es la creación de una escuela experimental. En esta escuela, el alumno debía ser capaz de aprender a investigar y explorar. Además, una condición indispensable sería sumergirse en el ambiente y aprender de la experiencia. De esta manera, podría reaccionar siempre con interés, flexibilidad y curiosidad ante nuevas situaciones, así como responder de manera creativa. Aparte de la formación de la escuela nueva, Dewey realizó una propuesta metodológica basada en 5 etapas, donde primero se toman en consideración las experiencias actuales y reales de los estudiantes. Luego se identifican a partir de estas experiencias algún problema o dificultad. Se inspeccionan los datos disponibles a través de la búsqueda de soluciones, se formulan hipótesis, se comprueban dichas hipótesis por medio de la acción. La educación para este pensador es un proceso de vida y no de preparación para la vida. Otra de las aportaciones a la escuela actual. La educación actual fundamenta su base en las ideas pedagógicas propuestas por este pensador. Esta consiste en que será el alumno quien experimente y descubre el mundo en forma autónoma y el docente solo será el guía. Su huella ha quedado notablemente impregnada en el ámbito de la reforma educativa,
que hoy en día todavía sigue implícita. Anton Semiovich Makarenko, en su teoría, deja un marcado aporte a la educación, mismo que resulta muy beneficioso en la actualidad, debido a que la enseñanza para estaba basada en niños delincuentes. Por esta razón, su teoría es comunista, ya que aplicó como estrategia el trabajo, otorgándole énfasis a lo que es la rigidez, el orden, la honestidad, la diligencia, la eficacia, la puntualidad, entre muchas otras cualidades de personas, lo que hace que se aplique el comunismo. Orienta su pedagogía a la formación de hombres capaces, a su vez, de ser también constructores de activos del comunismo. Considera que la educación es la expresión del credo político del pedagogo y que sus conocimientos no juegan más que un papel auxiliar. La importancia de este autor en sus propuestas pedagógicas está primero en la jerarquización, el orden en el trabajo, siendo la estrategia que usa el trabajo para tener una capacidad de subordinación y educar en valores por medio de las cualidades. Para este pensador, la educación estaba basada en dos objetivos fundamentales, los cuales se asientan en dos pilares ejemplares. El primero es la confianza en la sociedad soviética y su fe en las posibilidades de la educación. Rousseau. Debido a que en sus tiempos el sistema educativo era considerado incapaz de llevar a cabo su labor, este pensador polímata planteaba a la educación como el camino correcto hacia la formación de individuos libres y conscientes de sus derechos y deberes. Rousseau crea los llamados periodos de aprendizaje, los cuales dependían de las edades del estudiantado. Expresa, además, que la historia es el mejor camino para que los niños conozcan a los hombres, por lo que planteó que el maestro debe enseñar a sus estudiantes solo realidades. Este pensador planteó que tanto la educación, la genética y los hábitos son determinantes en la formación de un individuo durante su desarrollo personal. Este filósofo aportó un plan educativo, el cual estuvo basado en 5 distintos periodos educativos. Además, dividió la educación en dos partes. Una de estas es la educación moral y por otro lado la educación intelectual. El educador progresista escocés, artífice y fundador de la escuela Summerhill, A.S. Neil, habla sobre la tarea del educador partiendo de dos principios. El primero es el inicio, la convicción de que los seres humanos son buenos, tanto al final como en el proceso de esta está la felicidad. Además, este expresa que el instinto por el mal no es natural ni espontáneo, más bien considera que es el resultado de la ausencia del amor. Entonces, si se ama a sus alumnos, los educadores pueden permitirles la libre expresión en todos los órdenes de su personalidad. La felicidad es una finalidad educativa que reúne lo personal con lo social y el futuro. Neil nos da la fórmula para la buena educación, amor y libertad. El pensador estuvo convencido de la importancia de un desarrollo adecuado de las emociones en el adelanto intelectual. Para el equilibrio emocional como factor clave para que los niños sean personas felices es el objetivo último de la educación. Además, se oponía con fuerza a la represión sexual y la imposición de valores puritanos estrictos. Cabe destacar que este pensador entiende por libertad el hecho de que los niños dispongan de un amplio margen de autonomía, nada que tenga que ver con libertinaje. Richard Stanley Peters es un pensador moderno de la filosofía de la educación, el cual señala que la educación es como la iniciación del todo. Es considerado por muchos otros autores de avanzada por su forma de pensamiento. Él es el representante de la escuela del análisis filosófico, que abarca tanto el análisis de los conceptos como el de los argumentos, plasmando en su pensamiento una nueva forma de ver la filosofía educativa. El aporte de Peters al pensamiento educativo se deriva en dos categorías. La primera es la luz que su obra arroja sobre cualquier intento de filosofar en torno a la educación. La segunda contribución de este autor ha sido la presentación de una teoría original de la educación. Funda esta teoría en principios filosóficos básicos y de acuerdo con el enfoque analítico, donde se muestra renuente a plantear sus propios juicios de valor sobre lo que debería o no se debería hacer en la educación. Dan Illich. Este ensayista y pedagogo asienta su pensamiento a la crítica de la relación alineante que existe entre la sociedad y la educación, considerando de esta forma la educación como una herramienta que solo reproduce las ideologías y los valores de las clases dominantes. Por eso se encuentra dentro de las teorías pesimistas. Illich es considerado como uno de los pensadores educativos que más contribuyó a dinamizar el debate educativo de los años 60, sentando precedentes para pensar en una escuela más atenta a las necesidades de su entorno, a la realidad de sus alumnos y al aprendizaje efectivo de contenidos educativos relevantes para la vida en la sociedad.
De igual forma, este pensador propone dos soluciones para lograr esto. Una es la tecnología como el Internet, computadoras, para sustituir a las escuelas. Propone que las familias sean subsidiadas para costearse su autoeducación y por último estimular las opciones voluntarias que garanticen la formación permanente de los ciudadanos. Si bien su radicalidad no permitió aprovechar algunas ideas de validez universal, para muchos otros maestros estas fueron muy influyentes, provocando un movimiento más amplio por la desescolarización de la enseñanza que trascendió el contexto histórico en que se generan. Muy bien, gracias por su atención. Nos vemos.